Lo dicho, buenas tardes. Ya sabéis, soy Ángel Artero Navarro, vuestro profesor de eficiencia energética. En este caso, hoy vamos a ver un seminario vía web, un webinar sobre instalaciones térmicas eficientes, en concreto sobre una tecnología que denominamos suelo radiante, ¿vale? Me vais a permitir que me tome la licencia, en este caso, de dedicarlo de alguna manera o de mandarle un fuerte abrazo a mi tío Javier Navarro, que lo tengo pachucho, ¿vale? Ahí queda dicho y bueno, empezamos con lo que sería el seminario, ¿vale? Ya sabéis, vamos a desarrollar un seminario de aproximadamente una media hora. Muchas gracias, Juan José. En el cual, pues bueno, vamos a ver en qué consiste esta tecnología, qué ventajas nos aporta. Incluso os he traído una pequeña aproximación a lo que sería el diseño, gracias José María, a lo que sería el diseño de una instalación de este tipo y veremos incluso un ejemplo paso a paso mediante fotos de una instalación de suelo radiante, ¿vale? Bueno, como iréis viendo, a mí es una tecnología que me gusta especialmente, de la cual ya he realizado bastantes instalaciones y que confío totalmente en los resultados que aporta, ¿de acuerdo? Bueno, lo dicho, espero que me oigáis bien. En cualquier caso, ya sabéis, bueno, aunque os he silenciado porque el audio sea mejor, cualquier cosa o cualquier problema me paráis a través del chat. Si son dudas, como bien sabéis, mejor si lo dejamos para... Con lo del que retumba un poco, Juan José, poquillo puedo hacer, ¿vale? Intento ajustarme el micro. Bueno, como os decía, las dudas, si os parece, las dejamos todas juntas para el final. Os las vais apuntando o vais... porque haremos un turno de preguntas de 5 o 10 minutos, los que sean necesarios, para que no quede ninguna duda dentro de lo que cabe a este respecto. En todo caso, ya sabéis, soy vuestro profesor en eficiencia energética y arquitectura bioclimática, y cualquier duda o cualquier ejemplo que quisieseis ver más concreto, etcétera, etcétera, estaría encantado de echaros una mano, ¿vale? Vamos a lo que será el seminario propiamente dicho. Ahí lo tenéis, en el cual he retomado la costumbre que ya conocéis de bueno, aportar una noticia, una buena noticia, que malas tenemos suficientes, aportar una buena noticia para el principio de este seminario en concreto. Y como siempre, hablando de eficiencia energética, pues bueno, ahí tenéis un artículo, tenéis un hipervínculo mediante el cual podéis acceder a ese artículo, en el cual nos hablan de que bueno, una empresa ha hecho un estudio en el cual habla de que la inversión en eficiencia energética en Europa se duplicará en los próximos 10 años, ¿vale? Y que aproximadamente alcanzarán los 800.000 millones de euros en estos 9-10 años próximos, ¿vale? En el gasto en edificios y en convertirlos en energéticamente eficientes. Al hilo, también aprovecho la ocasión para deciros que es muy importante que tengáis en cuenta que ha salido la transposición esta semana pasada. Se publicó la transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética, de la última Directiva Europea, la 27, si no recuerdo mal, la 27 o la 30, perdonad que me baile ese número, pero vamos, una de esas dos es seguro, sobre eficiencia energética de 2012. Pues ya la hemos transpuesto por fin a España, aunque la teníamos que haber tenido para el 1 de junio. Hemos tardado un poquito y ahí está, ¿vale? Con lo cual, por supuesto, y siendo que es un nicho de trabajo claro, ¿vale?, en el cual en este caso se enfocan más hacia la auditoría energética, os animo a que la leáis y la estudiéis, ¿vale? Dicho esto, vamos con el tema que nos ocupa, que es instalaciones térmicas eficientes, ¿vale? Una pequeña introducción genérica, algo que yo creo que si habéis visto alguno de los otros seminarios que he realizado os sonará, porque es para mí el principio básico sobre el que se fundamenta es la eficiencia energética en instalaciones térmicas, ¿vale? Y sería esa formulita, al fin y al cabo, que nos dice que el rendimiento energético de una instalación consumidora lógicamente va a depender del cociente entre la demanda y el consumo, la demanda energética y el consumo energético de nuestro edificio. Y lógicamente, para mejorar ese rendimiento de nuestro edificio o para disminuir el consumo energético de nuestro edificio,
pues lo que podemos hacer son dos estrategias muy sencillas que las vamos a ver a continuación y que no es más que darle la vuelta a la formulita y ver que el consumo energético de nuestro edificio disminuirá si disminuye la demanda energética del mismo, ¿vale? Mediante esas estrategias, hablando de energía térmica, mediante esa mejora en los aislamientos térmicos en fachadas, en cerramientos semitransparentes en esos huecos, cubiertas, etcétera, etcétera, o también mejorará, lógicamente, si el rendimiento de nuestras instalaciones térmicas, eléctricas, etcétera, se incrementa, ¿vale? Para que ese rendimiento se incremente, pues vamos a estudiar distintas alternativas y las estamos estudiando dentro de ese curso que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Hoy en concreto, como vamos a ver, tenemos una tecnología que llega a hacernos un aporte en ambos términos. Vamos a conseguir una disminución de la demanda y vamos a conseguir un aumento del rendimiento de la instalación, ¿de acuerdo? Bueno, lo que engloban las instalaciones térmicas, huelga decir que ya lo tenemos que conocer, por lo tanto pasamos a lo que sería la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, y como decíamos, ¿qué es lo que conseguimos utilizando esa tecnología? ¿Cuáles son las ventajas? Disculpad, que se me ha bailado una. Vamos a ver, que hoy lo tenemos un poco más espeso al programa. Pero bueno, ¿cuáles son las principales ventajas que nos aporta la tecnología de suelo radiante? En primer término, y antes de hablar de esas ventajas, lógicamente, una pequeña introducción de qué es eso del suelo radiante. Muy sencillo. No debemos de confundirlo, aunque la tecnología era muy similar, pero no debemos de confundirlo con el suelo radiante, pero de hilo eléctrico, que hace unos años se instaló, no de forma masiva, pero bueno, se empezó a instalar. Fue un punto de partida, porque la tecnología es similar, pero tenía graves problemas en cuanto a controlar las temperaturas y, por supuesto, en cuanto a que no era un sistema eficiente energéticamente. Lógicamente, el consumo en energía eléctrica era bestial y la energía eléctrica, siempre que se puede evitar su consumo, se debe hacer, ya que es la que más cara nos sale y la que más contamina por todo ese transporte de la energía eléctrica desde las centrales térmicas de ciclo combinado, nucleares, etcétera, y esas pérdidas que tenemos en transformación, no solo en el transporte, sino en transformación. Buenas, Alfredo, tranquilo, estamos empezando, como puedes ver, ¿vale? Bien, por lo tanto, suelo radiante, nos olvidamos de ese suelo de hilo eléctrico y nos vamos a una tecnología de climatización, ¿de acuerdo?, que funciona principalmente, como su nombre indica, por radiación. Dentro de esas tres formas principales de transmisión del calor, vamos a trabajar principalmente por radiación, lo cual tiene una serie de ventajas, y se produce a partir de una tubería que viene alimentada o a través de la cual, en un circuito cerrado, circula agua, ¿vale? En algunos casos nos podemos encontrar agua con un anticongelante, un glicol, etcétera, pero bueno, fundamentalmente agua. Y que se suele utilizar, y digo se suele porque veremos que no es su única aplicación, pero que se suele utilizar para calefacción. Otra de las principales características es la temperatura de uso, que hablaremos a continuación de ella, pero sobre todo, pues ya sabéis, esa tubería que tenemos, en este caso hablando de suelo radiante, en el suelo, empotrada con una capa de mortero encima de la misma, y que lo que permite o lo que conseguimos es hacer una losa radiante de alguna manera que va a emitir calor de una forma muy uniforme y con una serie de ventajas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver entonces, además, como podéis ver en ese párrafo, y que lo seguiremos mencionando porque el ejemplo que vamos a ver en concreto también trabaja en refrescamiento, esta misma tecnología se puede utilizar para hacerle pasar agua fría por esa red de tubería y refrescar, no llegar a refrigerar, pero sí que hacer un apoyo importante, un apoyo interesante a la instalación de refrigeración, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se le suele llamar suelo refrescante. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, hacer un pequeño apunte, que sería el que esta instalación, lógicamente, no solo la tenemos que hacer obligatoriamente en el suelo, aunque en el suelo tiene unas ventajas en cuanto a su funcionamiento, ¿vale? Funciona de una manera
espectacular. Como os decía, la distribución de temperaturas, como veremos, es muy uniforme cuando emitimos desde el suelo. Pero que sepáis que también en algunos casos se están llevando a cabo la instalación de este tipo de elementos en paredes o incluso en techos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué conseguimos utilizando esta tecnología? Muy sencillo. Y además es algo que viene de cierta manera reflejado. Ya sabéis que las últimas normativas se enfocan mucho a la eficiencia energética y una de las formas en las que incide es en el hecho de utilizar tecnologías de baja temperatura, ¿vale? Como veremos a continuación, además, la temperatura de confort que vamos a demandar en la estancia que estamos climatizando va a ser menor. Si estamos acostumbrados a que sí, los fancoils también sería otro tipo de elemento a baja temperatura, Juan José. Bueno, luego vamos resolviendo dudas, ¿verdad? En el caso del suelo radiante, como os decía, si de normal, en el caso de calefacción, estamos hablando de que la temperatura de consigna, la temperatura de diseño son 21 grados, con un suelo radiante podemos conseguir trabajar o estar totalmente con sensación de confort entre 2 y 3 grados menos, entre 18 y 19 grados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al distribuir de una manera más eficiente el calor con esa losa gigante que hemos hablado, vamos a conseguir que la temperatura se distribuya más uniforme y por lo tanto necesitemos demandar menos temperatura para estar en confort. Aparte, ya sabéis que nuestros receptores dentro del cuerpo humano, los receptores del confort térmico, se sitúan exactamente a nivel de los pies, en las plantas de los pies o en los tobillos, a nivel de la nuca y a nivel de la cabeza o de la frente, ¿vale? La distribución de temperaturas que hace esta tecnología respecto a esos tres receptores es perfecta, ¿vale? Nos mantiene los pies calientes y no nos llega demasiado calor a lo que sería la cabeza, ¿vale? A grandes rasgos. Por lo tanto, reducimos la demanda, ya que la temperatura de confort se reduce. Lógicamente, si la temperatura a la que tenemos que llegar es menor, nuestra demanda energética en nuestro cálculo de cargas se va a ver reflejado y vamos a tener menor demanda, ¿vale? Primera ventaja, hemos visto que podíamos conseguir reducir de dos maneras el consumo energético, disminuyendo o reduciendo la demanda y aumentando el rendimiento de la instalación. Pues bueno, además, nuestra instalación, y aquí os pongo un ejemplo concreto, como os decía, si trabajamos a baja temperatura, tal y como nos está insistiendo o nos está aconsejando, mejor dicho, la normativa actual, si trabajamos a baja temperatura, vamos a poder utilizar generadores, tanto de calor o de frío, mucho más eficientes, ¿vale? Y estamos hablando de bombas de calor, tanto sean aerotérmicas como geotérmicas, alcanzan unas temperaturas para agua de aproximadamente entre 60 y 65 grados de máxima, con lo cual a un sistema de radiadores convencionales de aluminio no le llegaríamos a aportar el calor suficiente, la temperatura suficiente al fin y al cabo. Podemos trabajar con energía solar térmica. La energía solar térmica en nuestras latitudes no se puede alimentar o no alimenta, mejor dicho, altas temperaturas. En invierno, sobre todo, que además es cuando demandamos esta instalación, ¿vale? Nos podemos quedar en 35, 40 grados, que justamente es la temperatura ideal con la que trabaja el suelo radiante. 35, 40 en impulsión y, dependiendo de esa impulsión, pues 30, 25, 30, 35 de retorno, ¿vale? Depende de cómo esté dimensionada la instalación. Otra tecnología ya más convencional y que empezamos a trabajar todos o que empezamos a dominar mucho es las calderas de baja temperatura o, mejor todavía, las calderas de condensación, ¿de acuerdo? Calderas de baja temperatura, ya sabéis, esas que está perfectamente definido en la normativa europea, aquellas que trabajan a bajas temperaturas y el cuerpo de la propia caldera está preparado para que no sufra, para que no se deteriore, ya que los condensados tienen acidez y puede provocar que se corroa el cuerpo de la propia caldera, o incluso calderas de condensación que no solo están preparadas para resistir esa condensación, sino que además la van a aprovechar. Vamos a conseguir rendimientos mucho mayores.
¿vale? Como podéis ver, la curva de carga de una caldera de condensación, teniendo en cuenta las temperaturas de retorno, que al fin y al cabo nos determina cuánto va a condensar los humos, cuánto van a condensar esos humos, ese subproducto de la combustión, que luego podemos reaprovechar en un segundo intercambiador de calor, pues como podéis ver, el rendimiento va a ser mucho mayor para temperaturas de retorno como las que estábamos hablando hace un instante, que podremos alcanzar hasta rendimientos del 110%, que con unas temperaturas de retorno propias, que estarían más bien por aquí, pero propias de un sistema de radiadores con el cual no conseguiremos en ningún caso superar el 100% de rendimiento, que ya sabéis que es algo curioso, pero que sí que se puede producir según respecto a qué poder calorífico estemos hablando para un combustible. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. ¿Qué más ventajas tenemos? Pues además de esas dos ventajas que son fundamentales, que hemos hablado, que aumentamos el rendimiento de nuestra instalación y reducimos lo que sería la demanda de nuestra instalación, además nos encontramos con una ventaja crucial, que es que el confort que aporta este tipo de instalaciones no es superado por ningún otro tipo de instalación de climatización en la actualidad, ¿vale? ¿Y contra qué nos podemos comparar? Pues hay tres esquemas, o tres gráficas, mejor dicho, que tenéis ahí, que podemos ver, empezando desde la izquierda, cuál sería la curva ideal para nuestro cuerpo, cuáles son las temperaturas con las cuales nuestro cuerpo se halla en esa situación de confort, ¿vale? En las cuales, como podéis ver, un poquito más de temperatura en los pies y menos temperatura, como os hablaba, que sea aproximadamente constante a lo largo de todo el cuerpo, y un poquito menos de temperatura a la altura de la cabeza. Rango de temperaturas un rango de temperaturas que podríamos ver que la calefacción por suelo radiante clava es prácticamente el mismo, ¿vale? Mientras que si comparamos con otras tecnologías comúnmente utilizadas, estamos hablando de calefacción por aire, por ejemplo, acordaros de el chorro de aire frío o caliente que todos hemos sufrido en la cabeza cuando se produce la impulsión por techo, que es la más típica, ¿vale? Que suele ser bastante desagradable y que además hace que la temperatura en los pies baje bastante, ¿vale? O la calefacción por radiadores, que normalmente tiene una dispersión importante y hace que la temperatura a lo largo de la altura del cuerpo normal, habitual, sea muy variable, con lo cual también produce un importante disconfort, ¿de acuerdo? Eso mismo lo podéis ver perfectamente reflejado en esta gráfica o en este panel de temperaturas ambiente en un espacio calentado con radiadores y en un espacio calentado con un sistema por suelo radiante, ¿de acuerdo? Bien, espero que haya quedado claro. Vamos a materializar estas ideas, vamos a ver cómo se hace esta instalación, cómo se consigue esto que estábamos viendo, ¿vale? Porque tiene su técnica que, como vais a ver, es realmente sencilla, pero bueno, que está compuesta por unos elementos que no debemos de olvidar para que el funcionamiento sea el correcto, ¿vale? Aquí veis en un primer esquema sinóptico los componentes básicos de un suelo radiante, en los cuales, como podéis ver, tenemos un panel aislante con unos tetones que vamos a ver a continuación un poco más en profundidad, que nos permite agarrar adecuadamente la tubería en esas curvas que le vamos a tener que dar, o en ese serpentín que vamos a generar, en ese intercambiador de calor gigante que vamos a crear en nuestro suelo, ¿vale? Tenemos un zócalo, que veremos cuál es su función, pero básicamente ya os puedo adelantar que este zócalo lo que hace es aislar nuestro gran emisor, nuestra solera emisora de calor, de las paredes, para que el calor no nos suba por las paredes y desperdiciarlo de esta manera, ya que no queremos calentar las paredes, lo que queremos calentar es el espacio en el que habitamos, ¿vale? Asimismo, podríamos ver lo que es la propia tubería, que bueno, es una tubería de polietileno reticulado, que es el que estamos utilizando comúnmente para instalaciones de fontanería, incluso el multicapa, que también es otro tipo de tubería de polietileno reticulado, se utiliza muy comúnmente también para instalaciones de calefacción por radiadores. Pues bueno, este es un tipo de tubería de polietileno que tiene una peculiaridad que veremos a continuación, ¿de acuerdo? Bien, asimismo tendremos que tener una capa
sobre nuestra instalación de mortero, ¿vale? O de mortero autonivelante o iba a decir de hormigón, no, incorrecto, de hormigón no puede ser porque el hormigón no es un buen conductor del calor, ¿vale? Tendríamos ciertos problemas. Lo que se suele echar es un autonivelante y lo que se suele hacer es aportar un termofluidificante que le llamamos, que va a mejorar la capacidad de transmitir calor de esa capa de mortero que colocamos encima para tener una superficie regular, tapar la instalación y que no se produzca ningún problema, ningún pinchazo en la misma y poder solarla o aplacarla adecuadamente. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Vamos a ir viendo paso a paso los principales componentes. No vamos a detenernos en todos, pero bueno, porque quiero destacar alguna propiedad o alguna diferencia entre las distintas partes que componen ese suelo radiante, ¿vale? La base de todo, el panel aislante que utilizamos sobre el cual vamos a coser ese tubo, ¿vale? Veremos en el ejemplo de aplicación, vais a ver cómo se coloca, pero bueno, básicamente sobre este sistema que tiene unos salientes, unos tetones, a partir de los cuales se puede agarrar el tubo e ir haciendo las figuras necesarias para generar ese intercambiador con el paso de tubo que nos demande la instalación. El paso de tubo es la diferencia o la distancia entre los tubos consecutivos, ¿de acuerdo? Otro sistema que también se utiliza en instalaciones tirando más hacia industrial, el sistema cover está más extendido a nivel residencial o nivel comercial. El sistema aluminado, que sería una placa más sencilla, que no tiene esos tetones que hablábamos, sí que tiene unas marcas para seguir manteniendo esas interdistancias, y lo que se hace es ir con una grapadora medio gigante que va estirando unas grapas que va haciendo que el tubo se ancle contra este panel de aislante, ¿vale? Estos aislantes, estos paneles, ambos dos, como podéis ver, generan que el conjunto, aquí nos están hablando del conjunto con cada uno de los distintos paneles, pues aproximadamente nos haga subir la cota respecto al forjado entre 10 y 17 centímetros, ¿vale? Según el espesor de aislante que le hayamos dado. No debemos olvidar que otra de las ventajas que aporta este sistema, esta tecnología de suelos radiantes, que se apoya sobre este tipo de panel. ¿Para qué? Pues lógicamente por lo mismo que hablábamos antes con el rodapié o con esa cinta perimetral, para que el calor vaya hacia donde queremos que vaya, hacia la superficie habitada, no que se vaya hacia el forjado y estar perdiendo ese calor, ¿de acuerdo? Ahí tenéis, por lo tanto, distintos espesores de aislamiento para que además nos permitirían comprobar el cumplimiento del código técnico sin tener que aislar una solera, por ejemplo, ¿vale? Podemos hacer una solera de hormigón puro y duro y que sea el aislante que se le aporta, que sea esa base del propio suelo radiante, ¿de acuerdo? Bien, como os decía, en estos casos nos vamos a espesores de 10 a 17 centímetros o de 9 hasta 13 centímetros al no tener los tetones, ¿vale? Pero son espesores ya interesantes o importantes. Un caso que aquí en España aún no se está desarrollando mucho, pero que seguro que se irá dando, ¿vale? Es el de esa reforma o rehabilitación, que yo en algún caso ya os he hablado, que confío en ella como el motor de la economía de la construcción para los próximos años. Hay mucho parque edificatorio a reformar o rehabilitar. Pues en ese campo el suelo radiante aún no ha cogido su sitio. En obra nueva sí que se está empezando a ejecutar y en muchas ocasiones, porque además los costes se han ido reduciendo, pero en rehabilitación o reforma le queda mucho camino por hacer, que en otras ciudades o en otros países europeos sí que lo han dado ya ese camino. Para esos casos nos encontraríamos que podemos utilizar, estamos hablando de, lógicamente, viviendas entre otras viviendas, en las cuales, por lo tanto, la pérdida que pudiésemos tener hacia el forjado inferior es menos crítica, es menos grave, y en estos casos podemos utilizar este tipo de sistema en el cual, acabado, nos encontraríamos con cotas de
entre 3 y 5 centímetros, lo cual está muy bien porque se puede llegar a justificar en proyecto el llevar a cabo la rehabilitación o reforma con este tipo de sistemas sin tener que levantar un gran escalón en la puerta, en el acceso, etc. ¿De acuerdo? Bien, vistas las peculiaridades del panel aislante, el segundo gran componente, importante componente de la instalación, lógicamente el que transporta la energía, el que transporta el calor o el frío en su caso, y que es esa tubería que hemos hablado de polietileno reticulado, en este caso polietileno de alta densidad, como veis, y reticulado en su masa por medios físicos, ¿de acuerdo? Y en el que ya nos explican que con esa reticulación lo que hemos conseguido es que esta tubería vaya a tener unas mejores características mecánicas y de resistencia al envejecimiento térmico. Es muy importante que esta tubería, aguantando las temperaturas que va a tener que aguantar, que no son excesivamente altas, haceros cuenta que en instalaciones de agua caliente sanitaria son mayores todavía que la del suelo radiante. Los propios fabricantes están garantizando 50 años. ¿Vale? No hay muchas instalaciones sobre las cuales se garanticen 50 años y además suele ser uno de los hándicaps que la gente que desconoce la tecnología suele poner. Yo no puedo tener un tubo o yo no puedo tener mi instalación de climatización o de calefacción enterrada en el suelo porque me va a dar ciertos problemas. Bueno, pues haceros idea de que son circuitos en una sola tramada, no hay uniones dentro del suelo y la tubería tiene una resistencia más que probada para una gran cantidad de años, ¿de acuerdo? Asimismo, este tipo de tubo tiene una capa o una barrera antioxígeno, que es interesante porque va a evitar que puedan entrar dentro del tubo, no salir hacia afuera, sino entrar dentro del tubo burbujas de aire, que lo que hace el aire al fin y al cabo es no permitirnos difundir adecuadamente el propio calor, ¿vale? Nos va a crear las burbujas de aire, evitan la difusión del calor que estamos transportando y además, pues bueno, lo que ya hemos hablado, lógicamente un coeficiente de conductividad térmica que es alto para poder emitir gran cantidad de calor aunque trabajemos a baja temperatura, ¿de acuerdo? Eso sería la tubería y por último, aunque ya os he comentado que hay más componentes que forman parte de una instalación, pero bueno, son componentes anexos, o sea, son elementos de ayuda, pues para realizar las curvas o para que el tubo se grape al aislante, etcétera, etcétera. Los componentes principales son esos: el panel aislante, los colectores, que son los que vamos a ver ahora, y la tubería que emite el calor. Los colectores es una manera de distribuir en distintos circuitos ese calor, ¿vale? Porque no generamos para una superficie de un local comercial como el que vamos a ver, o un local de oficinas como el que vamos a ver, que tiene 80 metros cuadrados, no generamos un único circuito de tubo. Lógicamente perderíamos mucho calor en los primeros metros y a los últimos no les llegaría absolutamente nada y dejaríamos zonas sin calefactar o climatizar, ¿vale? La regla en general, habría que hacer el propio dimensionado o un diseño más al detalle, pero en general podemos hablar de que cada circuito no debería de tener más de 100 metros lineales de tubería y no debería de abarcar más de 10 metros cuadrados de superficie, ¿vale? Esa es una regla que os puedo aportar a priori para un dimensionamiento rápido, ¿vale? Ahí tenéis los colectores, como podéis ver, de una marca en concreto, pero los colectores, como podéis ver, hay de distintas marcas. Sobre todo quería destacar que nos los podemos encontrar en tecnología en latón o totalmente adecuados también. Estaríamos encontrándonos con los colectores de tecnología en plástico, ¿vale? Si tenemos toda la instalación en plástico, pues ¿por qué no tener también lo que sería el colector de distribución en plástico? ¿De acuerdo? Como veis, tenemos un colector general a través del cual nos entra el calor desde nuestra caldera, desde el elemento generador de calor que sea, ¿vale? Y se va a distribuir a los distintos circuitos por cada una de estas vías para hacer todo el circuito, retornar a devolver el fluido a nuestro generador de calor, ¿vale? O frío, según sea el caso. Los colectores, como podéis ver, vienen preparados con su purgador y su llavecita para el propio vaciado, ya que, como comprenderéis,
se suelen colocar a altura de 1 metro aproximadamente del suelo y son el punto más alto de la instalación, ¿vale? Porque toda la instalación queda empotrada en el suelo, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces un ejemplo concreto de diseño o de dimensionado de una instalación. ¿Y qué necesitamos para dimensionar o diseñar esa instalación? Pues lógicamente lo mismo que para cualquier instalación térmica en edificios que queramos diseñar, un cálculo de cargas adecuado, ¿vale? Aquí tenéis únicamente el resumen de lo que sería el cálculo de cargas hecho para este caso, ¿vale? Resumido por pérdidas por transmisión a exterior, por ventilación, infiltración y la capacidad de calentamiento. Si alguno no sabe de qué estamos hablando, os recomiendo que veáis el webinar que hice hace ya unos meses sobre cálculo de cargas térmicas, ¿vale? Bien, en resumen, tendremos un porcentaje de pérdidas o de carga térmica para la transmisión, aproximadamente del 40%. Aquí vemos lo importante que es aislar bien los cerramientos, ¿vale? Lógicamente, el que más incidencia tiene es el que más deberíamos de tratar. Lo importante que es también una adecuada ventilación, y aquí hablaremos en su día de la recuperación de calor, lo importante que es, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí lo tenéis en un gráfico incluso, y aquí es una pena que se me ha cortado ahora aquí al pasarlo, pero bueno, como podéis ver, se daría la suma, que se me han desplazado un poquillo los valores, pero bueno, sería la suma de aproximadamente 10.000 vatios, lo cual da para la superficie que os comentaba de unos 80 metros cuadrados unos 120 vatios por metro cuadrado. Es lo que está demandando, lo que va a demandar en las condiciones más extremas. Ya sabéis que se hace el cálculo de cargas para el momento peor, ¿vale? La variación de temperatura sería de los 21 que tenemos dentro a menos 3 que consideraremos que tenemos fuera, ¿vale? Pues para esas condiciones más desfavorables nos ha dado esta carga que tenemos que vencer. ¿Con qué? Con nuestro sistema de suelo radiante. Tenemos que conseguir emitir suficiente calor para vencer esas pérdidas que estamos teniendo de aproximadamente 120 vatios por cada metro cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. No tendríamos más que conocer ese dato, ¿vale? Ese primer dato. Además, deberemos de saber, lógicamente, qué sistema vamos a instalar, de los que hemos visto, pues con las distintas planchas, distintos tubos, etcétera. Eso no tenéis más que buscar de los distintos fabricantes que trabajan los sistemas de suelo radiante, que en la actualidad ya son unos cuantos. Pues bueno, de esos distintos fabricantes buscaríais la información técnica, y en la cual lo que vais a encontrar va a ser tablas o curvas, mejor dicho, de este tipo, ¿vale? Diagramas de este tipo, en los cuales se relaciona la variación o la relación entre la temperatura media del agua y la temperatura ambiente. Estamos hablando, lógicamente, de una temperatura media del agua. Hemos hablado de impulsión 40 grados, mientras que la temperatura del ambiente aproximadamente 20-21 grados. Lo podemos dejar en 20 y esa variación es igual a 20, ¿vale? ¿Y qué es este otro parámetro que tenemos, estas líneas oblicuas? Pues bueno, este otro parámetro de lo que nos habla es de la resistencia térmica del acabado del suelo, encima de la losa. ¿Qué vamos a poner encima de esa losa? Pues vamos a poner una cerámica, o vamos a poner un parquet, lo que yo creo que sería un error, o vamos a poner un linóleo, también desde mi punto de vista, y eso es una desventaja que no he tocado, pero que lógicamente hay que saber elegir el tratamiento que le damos al suelo, porque estamos haciendo una instalación por el suelo y tenemos la obligación de emitir calor. No podemos ponerle impedimentos a ese calor para que salga del suelo, ¿vale? Vamos a hablar, en este caso en concreto, como veis, he cogido una resistencia 0. ¿Por qué? Porque no le pusimos ningún tipo de acabado. Dejamos el hormigón fratasado tal cual, ¿vale? A ver, perdonad que tenemos problema con José Manuel. No, Juan José, perdón. Vamos a ver, darme un segundito a ver que miramos. A ver, Juan José.
no te sé decir. Lo que me sale como que tú ahora no tienes el micrófono, ¿vale? Vamos a ir siguiendo y me vais diciendo, ¿de acuerdo? Es que no tengo mucha más posibilidad de mirar cómo resolver, ¿vale? En todo caso, espero que se pueda ir siguiendo y luego todo lo que no hayas podido entender a partir de lo que estamos viendo en las gráficas, pues bueno, o espero que te vuelva en breves, pues lo podemos preguntar y comentar a través del chat, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues como podéis ver, hemos cruzado esa diagonal de la resistencia 0 para el pavimento con la diferencia entre la temperatura del agua media y la temperatura ambiente, y hemos obtenido un punto de corte, ¿vale?, en el que obtenemos la potencia específica que ese suelo, para un determinado paso, una determinada distancia entre tubos, acordaros que eso va a ser lo fundamental, porque lógicamente no es lo mismo tener los tubos separados 8 centímetros que tener tubos cada 16 centímetros, ¿no? Lógicamente, al fin y al cabo, si vemos la parrilla desde arriba, tendremos menos tubo, tendremos menos longitud de tubo, menos longitud emisora de calor y podremos aportar menos cantidad de calor, lógicamente, ¿vale? En este caso, me disculpáis que creo que no os lo había comentado, estamos trabajando con la gráfica para el paso de 83 milímetros, 8,3 centímetros, ¿vale? Y nos dice que nos va a aportar hasta 140 vatios por cada metro cuadrado instalado, lo cual está muy bien, ¿vale? Bien, a continuación, sabiendo que demandábamos 120, podemos quedarnos con que vamos bien, lógicamente, si nos va a dar 140, vamos a ir regulando la temperatura de impulsión y vamos a aportar los 120 perfectamente, pero bueno, por no quedarnos con la duda, podemos hacer la misma iteración y buscar esta vez con el paso de 166. Claro, aquí haceros cuenta de que estamos hablando de una localidad muy al norte o bastante al norte de España, en el cual la demanda es importante y por lo tanto tenemos esa demanda elevada, ¿no?, entre comillas elevada. Bien, probamos para 16 centímetros de paso, 16,6 en concreto, la misma variación de temperatura, lógicamente, la misma resistencia térmica del pavimento, y nos encontramos con que con esa distancia entre tubos solo llegaríamos a emitir 100 vatios por cada metro cuadrado de suelo radiante instalado. No nos es suficiente, por lo tanto nos quedaríamos con los 8 centímetros de paso, tendremos que meter más tubo, ¿vale? Bien, hasta aquí lo que sería el ejemplo de cómo seleccionar esa tubería, ¿de acuerdo? Sí que quiero haceros hincapié, este tipo de tecnología, como aún es un poco desconocida, los fabricantes dan mucho soporte, ¿vale? Como vais a ver, para esta próxima instalación, ¿vale?, que os quiero mostrar, que se trata de un suelo radiante, refrescante, de RDZ, alimentado por una bomba de calor de aire-agua de Paradigma Ibérica, pues bueno, nos encontramos esa bomba de calor que va a alimentar un equipo de suelo radiante, pero claro, esa bomba de calor, aire, agua, tiene la posibilidad de aportar frío también. ¿Eso qué conseguimos? Pues conseguimos darle ese refrescamiento, que en este caso, como la carga tampoco era muy elevada, vamos a poder contrarrestar prácticamente la totalidad de la carga en refrigeración. Y no solo eso tiene unas consecuencias que debemos de tener en cuenta y saber tratar. ¿Cuáles son? Pues dos. En primer término, deberemos de tener, si tenemos un radiador toallero alimentado a baja temperatura, como es el caso en el baño, algo que se hace muy comúnmente, porque si pensamos en el suelo radiante en el baño, no suele ser algo que funcione muy bien. ¿Por qué? Porque al tener las piezas, los sanitarios, no tenemos suficiente superficie de suelo para aportar la cantidad de calor que en esa estancia necesitamos, con lo cual lo que se suele hacer es esto, poner un radiador, toallero o no, sobredimensionado, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. ¿Qué pasa? Que cuando trabajamos en frío vamos a necesitar dos variaciones sobre el esquema hidráulico, sobre este esquema de principio, que si solo trabajásemos en calor sería muy sencillo, no tendríamos ni esto de aquí. Cuando trabajamos en frío, al tener bajas temperaturas, al estar trabajando con temperaturas de impulsión de 15, 16 grados, ¿vale?,
lo que vamos a tener es una posibilidad de condensación, de que se nos generen condensaciones, ¿vale? ¿Cómo evitamos eso? ¿O por qué se nos pueden generar esas condensaciones? ¿Cuál es el problema? Pues que podríamos llegar a humedades relativas altas. Al estar trabajando a baja temperatura se nos puede dar ese caso. ¿Cómo lo evitamos? Pues con este equipo de aquí que se llama deshumectador, ¿de acuerdo? Que lo que vamos a hacer es sacarle al aire de las estancias que estamos tratando humedad relativa, ¿de acuerdo? Y el otro elemento que deberíamos de tener es una válvula, en este caso una válvula de corte de 2 vías o unas válvulas manuales en modo invierno-verano, de tal manera que con un termostato funcionen cortando estas vías para la época de verano. ¿Por qué? Porque si metemos frío en un elemento de aluminio o de hierro, me da igual, condensaría de la misma manera y podríamos generar en el baño una pequeña piscineta, ¿vale? Es decir, con esto evitamos generar una piscina en el baño y con esto evitamos generarla en todo, ¿vale? En el resto de estancias, ¿de acuerdo? Bien, como os decía, este esquema hidráulico lo aporta en este caso la propia marca distribuidora del propio suelo radiante, así que yo os recomiendo que os apoyéis en ellos. Incluso este plano, también a partir de una planimetría que nosotros teníamos, se lo damos y nos hacen una primera aproximación de cómo distribuir ese tubo. Luego todos sabemos que las obras tienen sus peculiaridades y que hay veces que lo que se prescribe en planos no se consigue hacer exactamente igual, pero bueno, por lo menos ya tenemos una idea de cómo deberían de ir esos circuitos, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí lo que sería este seminario, la parte de lo que es la presentación, pero como os he dicho, os he traído para que veáis respecto a la ejecución de una instalación, os he traído una pequeña presentación con una serie de fotografías que voy a ir pasando bastante rápido porque esto no se haga demasiado tedioso, pero para que veáis cómo ese mismo ejemplo que estábamos viendo se llevó a cabo, se ejecutó, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis lo que sería la cinta perimetral, la cual, pues bueno, una vez todo perfectamente limpio, se aplica, lleva un adhesivo y se aplica directamente como si fuera un rodapié en el perímetro de las distintas paredes, ¿vale? De esta manera evitamos que el calor nos suba por las paredes, ¿de acuerdo? Y evitamos calefactar zonas que no son necesarias. Si revisamos el RITE veremos que el perímetro de las estancias no es necesario climatizarlo en las mismas condiciones que la zona ocupada que le llamamos, ¿vale? Bueno, ahí lo tenéis. Y una vez que hemos colocado este perímetro, si no es necesario que apliquemos una lámina antihumedad en la base, que en algunos casos puede ser necesario, en este no lo era, lógicamente, pues bueno, si no es necesario, pues bueno, ahí empezaríamos a colocar lo que serían esos paneles aislantes que hacen de base para la tubería, ¿de acuerdo? Ahí veis el proceso de colocación. Como os he dicho, es necesario que el suelo esté más o menos, la base sobre la que nos apoyemos esté bien nivelada y limpia, ¿vale? Ahí veis en el conjunto del local, lógicamente un local en obras, ¿vale? Cómo se va colocando en el grueso de lo que es la oficina. Ahí tenéis una primera imagen de lo que sería, en este caso, la tubería que va hasta el radiador toallero, la alimentación de agua fría del sistema y lo que serían los colectores, solo con el de impulsión situado, y los dos primeros tubos o los dos primeros tallos de un circuito que se han llevado hasta el colector, ¿vale? Ahí veis cómo recorre todo el local y va hasta el fondo del mismo, ¿vale? Otro circuito, por lo tanto, otros dos tallos, uno para impulsión y otro para retorno, ¿vale? Y ahí tenéis esas figuras que generamos con la tubería, y como al llegar al centro hay que hacer unos ochos que le solemos llamar para volver a dar la vuelta
y aquí veis perfectamente cómo, siendo espacio de 8, que es este que tenemos a la izquierda ya terminado, en este que hay espacio de 16. ¿Por qué? Porque aquí aún hay que llegar hasta el centro y hemos dejado un espacio para hacer la vuelta, ¿vale? Por aquí, luego habrá tubo. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Ahí veis cómo va evolucionando la instalación, incluso una vista desde la parte superior, los distintos 8. Bueno, aquí podéis ver unas zonas que están tapadas, es porque había tomas de suelo, ¿vale? Tomas eléctricas y de telecomunicaciones y demás. Bueno, ahí veis colocada lo que es la bomba de calor, aire-agua, está interconectada a la máquina exterior que está en el altillo, y como desde esa máquina, al fin y al cabo, lo que vamos a sacar es una tubería de impulsión y una tubería de retorno, ¿vale? Tubería de retorno a través de la que hacemos el llenado, un llenado automático, y a la cual vamos a conectar directamente al colector y con una derivación a el propio radiador, la tubería de radiador, este multicapa blanco, ¿vale? Este otro es polipropileno. Ahí veis los distintos tallos que van llegando, y en este incluso podemos apreciar el equipo, el deshumectador, ¿vale? Bueno, ahí veis un poco en detalle los desagües y... Ahí veis la evolución. Un segundo, George, que acabo la presentación y os respondo a todas las dudas que se hayan podido generar, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis lo que sería la hidráulica prácticamente terminada, con la impulsión y retorno conectada a los respectivos colectores, ¿vale? En este caso, bueno, no se ve muy bien, pero si os fijáis, aquí hay unos cabezales eléctricos para que la apertura o cierre de cada una de las vías se realice, no tenga que ser manual, sino que se realice de forma automática, ¿vale? Y aquí veis una tubería de cobre que lo que hace es alimentar ese deshumectador, ¿vale? Ahí veis esa tubería, las uniones a ambos colectores, ¿vale? Tanto impulsión como retorno. Estos colectores tienen la peculiaridad, aquí no se ve porque aún no estaban puestas, pero bueno, llevan unas pegatinas de estas típicas que te pone la temperatura. En la parte superior podemos ver en este caso la impulsión con los caudalímetros. Aquí lo que llevamos es un émbolo con el cual lo que podemos hacer es regular el caudal de cada uno de esos circuitos, de tal manera que ajustemos el caudal a la potencia necesaria y la distancia a la cual se encuentra ese circuito, ¿vale? Bueno, ahí veis cómo evoluciona la instalación, ya conectado el radiador, la instalación eléctrica, unos desagües provisionales, un circuito que faltaba de hacer, el de la entrada, el del acceso. Ahí podéis ver las cajas que os comentaba de suelo, cómo se pudieron salvar perfectamente sin ningún tipo de problema. Incluso vais a ver cómo en el hormigonado tampoco se protegieron y no dieron absolutamente ningún problema, ¿vale? Bueno, ahí tenemos esta manguera que veis por ahí, es la que se utiliza para colocar el mortero autonivelante, ¿vale? La capa de mortero, que se recomienda que sea entre 5 o 6 centímetros aproximadamente, una buena capa de mortero para que el calor se reparta de manera uniforme. Bueno, luego os explico lo que es eso. Veis el proceso de descarga, lógicamente empezando del fondo para afuera, se fue aplicando el mortero autonivelante, que como veis es bastante líquido, ¿vale? Con estas especies de arañas que lo que hacen es dar una referencia del nivel para que vayan siguiendo la altura hasta la que deben dejar ese mortero en cada punto. Ahí veis, una vez entre comillas desencofradas, cuatro cajas de suelo de tomas eléctricas, ¿vale? Ahí las tenéis. Luego se repara el perímetro y solucionado.
Y ahí veis una muestra en la cual pues dejamos una zona para que se viese la instalación de suelo radiante, haciéndole un pequeño también encofrado y colocando yeso, que el yeso con el cemento, con el mortero se lleva muy mal y por lo tanto lo repelía, y luego esto salió fácilmente. ¿Vale? Ahí tenéis la instalación hidráulica ya con todo el suelo totalmente tapado, totalmente ejecutada, y en la actualidad cómo está esa instalación con la bomba de calor, sus desagües definitivos, adecuadamente aislada, aunque está en el interior de un local y no es obligatorio, pero bueno, adecuadamente aislada, con una puerta de vidrio para que se vea todo lo que es la instalación. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí ese anexo a la presentación. Espero que os haya ayudado y que hayáis comprendido en qué consiste este tipo de instalación. Y vamos con la ronda de preguntas que se han generado unas cuantas y que estaré encantado de intentar contestaroslas lo mejor posible, todas ellas, ¿vale? Un segundo que cambie el formato para que pues bueno, veamos un poco menos lo que es la presentación y un poco más lo que son los textos. ¿De acuerdo? Bueno, empiezo desde arriba, si os parece, ¿vale? Creo que ha habido durante la presentación alguna duda. Bien, sí. Juan José, yo creo que era, que lanzaba la primera duda en la cual habla de fan coils, en qué consisten. Bueno, los fan coils son ventiloconvectores, que le llamamos también. Fan coils es la palabra americana que se ha adoptado y que, bueno, al fin y al cabo, un ventiloconvector es una caja de chapa, por decirlo de forma rudimentaria, dentro de la cual lo que tenemos es un intercambiador de calor, una batería que le llamamos también, y un ventilador. El ventilador impulsa aire que coge de la propia estancia a través de una rejilla de retorno, impulsa aire contra esa batería de agua, a través de la cual puede circular agua fría o agua caliente a baja temperatura. En el caso de agua caliente, como os comentaba antes, es un poco similar al suelo radiante, el intercambiador. El suelo radiante también es un intercambiador, pero bueno, aire que al fin y al cabo se aporta a la estancia para climatizarla. ¿De acuerdo? Colocar suelo radiante, me preguntaba también, un segundo. Vale, Juan José, perfecto. Me preguntaba también Juan José. A ver, que me he perdido. Era una sobre... Aquí. Se suele colocar el suelo radiante en un suelo ya construido. Es lo que os comentaba, en una reforma, una rehabilitación, en no muchos casos. También depende de hasta dónde llegue esa reforma o rehabilitación. Claro, si se deben demoler suelos por lo que sea, porque ha habido alguna patología o porque se quiere cambiar, pues bueno, el tipo de solado y no se fía el arquitecto o el diseñador de la superficie sobre la que estaba colocado, pues bueno, se pueden plantear. Aquí, por ejemplo, en Zaragoza hay un edificio muy grande, el seminario del ayuntamiento, en el cual se puso a posteriori suelo radiante en una buena parte de su superficie, no en el total, pero en una buena parte, ¿vale? No repercute en el peso, muy poco, porque es muy poco el peso de la propia tubería, el peso del aislante es muy poco, es muy liviano, e incluso la capa de mortero es muy pequeña, y por lo tanto el sobrepeso que genera es muy poco, ¿vale? Es no inapreciable, pero bueno, es muy poco, no tiene por qué generar ningún problema estructural, para nada, ¿vale? Y menos con los forjados que se construyen en la actualidad, que están sobredimensionados en gran medida para aguantar esto y muchísimo más, ¿vale? Siempre se coloca con la base de mortero, no siempre. Hay un sistema en seco que se puede hacer sin la base de mortero, ¿vale? ¿Para qué? No se puede poner, y ahora os explicaré por qué. Un segundo, Juan José, que subo porque había alguna... a ver si había alguna más. Sí, de George Víctor teníamos en la superficie sobre suelo radiante que se recomienda más, y cuál es
¿Cuáles son efectos negativos sobre parquet? A ver, es lo mismo que le decía a Juan José. El parquet sobre suelo radiante no es recomendable. No es recomendable porque al fin y al cabo la madera es un buen aislante, es un material con una elevada resistencia térmica, por lo tanto una baja conductividad del calor. Por lo tanto, si lo que queremos es que nuestra solera, nuestro suelo radiante emita calor, no le ponemos un aislante. Es como si cogemos y ponemos un... A ver, el parquet sintético al fin y al cabo es plástico y el plástico tampoco es que sea muy buen transmisor del calor, aunque ahí sí que nos podemos encontrar ciertos plásticos que sí que están tratados y que sí que... Bien, pero la madera como tal, aunque haya fabricantes que dicen que está tratada para que emita calor, como tal es un aislante. Es como si, haciendo una analogía un poco a lo bestia, pero es como si le colocamos un poliestireno expandido o si le colocamos un poliuretano o cualquier otro material, una lana de roca, cualquier otro material aislante encima del suelo radiante. Estaríamos haciendo un negocio fatal, ¿no? Pues por eso os digo que la utilización de parquets, de laminados, si ponéis un parquet o una madera natural, mejor dicho, sobre rastreles, que lo que estamos haciendo es, además del aislamiento que provoca la madera, además hacer una cámara de aire que también es aislante, pues puede llegar a ni funcionar, puede llegar a no subir la temperatura en la parte de arriba. Sería desastroso, ¿vale? Materiales de acabado recomiendo, pues como os decía, en este caso en concreto, y no sé si habéis visto en las fotos, a ver si se ve en la foto anterior. Bueno, este era el suelo tal como quedó y aquí no se ve muy bien, pero bueno, este es el suelo acabado, ¿vale? El suelo acabado tal cual, con una pintura de garaje y demás. Para un local de este tipo puede ser viable, para una casa pues igual me decís, pues bueno, no es lo más adecuado, nos podríamos ir, lo que pasa es que es una solución muy cara, a un microcemento, que se está llevando mucho. Soluciones las hay, sobre todo, lo más sencillo, un cerámico. Cualquier tipo de cerámico, los cerámicos son buenos conductores del calor, por lo tanto sería una buena solución, ¿de acuerdo? Bien, Héctor. Los demás compañeros, ¿os manifestáis? Estamos ya cerquita de acabar, a 2 minutos y medio de la hora. Al igual que en ACS no hay peligros por sobrepresiones. Ninguno. Las temperaturas son muy bajas y bueno, no tiene por qué la sobrepresión en la mayoría de las ocasiones está asociada a altas temperaturas y en este caso ya habéis visto que trabajamos a baja temperatura, es otro problema que nos evitamos, ¿vale? Hacer otra clase para el cálculo, eso ya en vuestras manos me encomiendo y si consideráis que es necesario, pues por supuesto que se haría. Es verdad, Ángel, que antes he visto esa pregunta y perdona que se me ha escapado. Si tenéis alguna más que se me haya escapado, repetirla. La instalación está, por supuesto, probada antes de poner el mortero, ¿vale? Incluso la tubería se puede pisar tranquilamente, es tubería muy resistente. A ver, no se puede hacer el animal, lógicamente, porque sería muy problemático si pinchas un tubo, no lo has probado y pones el mortero. Eso sí que sería un problema y eso, lógicamente, hay que tener cuidado de que no pase. Muy pocos son los casos que he oído de que eso haya sucedido. Es tan sencillo como probar, se puede probar incluso, algunos fabricantes recomiendan incluso probar con aire. Se puede probar perfectamente con un compresor. Lo que pasa es que te tienes que hacer cierto entronque, cierta interconexión con el colector y demás, o con una bomba de pruebas de hidráulica para agua que cualquier fontanero o cualquier instalador la tenemos, ¿vale?
un ejemplo sencillo de diseño y hacerlo en clase. Un ejemplo sencillo de diseño ha sido esto que habéis visto, ¿eh? O sea, el dimensionar una instalación se puede desarrollar un poco más, pero el dimensionar una instalación de suelo radiante de verdad que es así de sencillo. Es determinar cuál es el paso y luego determinar por las superficies y demás cuáles son las longitudes de tubería que se requieren, etcétera. De todas formas, lo plantearé el poder hacer otro seminario con un cálculo, ¿vale? Si existiera alguna avería, ¿habría problemas en el registro de los tubos o al estar tapado por la capa de mortero? No. Si existiera alguna avería en el registro de los tubos, no lo entiendo. Si existiera alguna avería, un pinchazo o una obstrucción, se podría ver con una cámara termográfica perfectamente, porque se vería con una cámara termográfica. No sé si os he enseñado las termografías que yo traía y que en el seminario no sé si se ven, es que no sé si en esta aplicación se ven. A ver. Bueno, con una cámara termográfica se ven perfectamente los circuitos tal como los hemos visto, como están emitiendo. Si viésemos una mancha es que se ha salido el agua y que por lo tanto tenemos una fuga. Sería un problema el tener que... Pero por eso sí habría que picar la capa, pero en la zona donde esté la fuga. Lo que pasa es que por eso mismo el tubo no tiene ninguna unión y que haya una fuga es, bueno, no voy a decir 100% imposible, pero 99,99 sí. ¿Vale? Más. Las tuberías se colocarían en zonas que tengamos muebles o no. Si tienes muy claro cuál va a ser la distribución y sabes que no la vas a cambiar, no se colocarían. Lógicamente en armarios no se mete la tubería, por ejemplo, ¿vale? Sería solo en zonas de estancia, en zonas habitables, ¿no? Eso ya depende. En cuanto a rentabilidad, supongo que es una instalación más cara que una de radiadores, pero también ahorramos en energía a largo plazo. Sí, por supuesto. A ver, estamos hablando de eficiencia energética y lógicamente este tipo de instalación tiene una rentabilidad y yo esos cálculos los he hecho más de una vez. Y respecto a una instalación de radiadores, el coste es superior, lógicamente, ¿vale? Pero la rentabilidad nos habla de entre 25 y 30% de ahorro de energía. Por lo tanto, depende de cuánto sea el consumo, puede llegar a ser rápidamente amortizable, ¿vale? Es un poco lo que habría que comparar. En cuanto al coste, pues en radiadores podríamos estar hablando, no sé, de entre 15 y 18 euros por metro cuadrado para una vivienda o un local. Hablando de suelo radiante podríamos estar hablando, no sé, de más, ¿vale? Prácticamente el doble o más. Depende de distintos parámetros, ¿vale? No tiene por qué ser muy largo plazo. A ver, yo digo que no es muy largo plazo para este tipo de instalación y yo estoy hablando de 6-7 años. Pero para mí, para una vivienda o un local o sitios en los cuales sabes que vas a estar mucho tiempo, no es mucho tiempo para hacer una inversión así, ¿vale? El dibujo que hace la tubería varía según los elementos que hay en la estancia, pero varía también por otros aspectos, por distribución del calor o similar. No, a ver, debes potenciar la distribución del calor y bueno, al fin y al cabo se puede hacer otro tipo de serpentín, lógicamente, pero el que habéis visto es el más recomendado y el más común. Es un poco más complicado que hacer un serpentín, empezar en un punto y hacer un serpentín, un sube y baja y luego al final volver con una línea recta, pero no sé, queda mejor desde mi punto de vista y está más repartido desde mi punto de vista el otro, ¿vale? El que habéis visto. Un metro cuadrado de suelo radiante en euros, pues podríamos estar hablando aproximadamente lo que os decía del doble, unos 33 euros por metro cuadrado, entre 27. Es que depende también mucho de comunidades, proveedores, no en todos sitios cuesta lo mismo. Si es en obra nueva o si es en rehabilitación, no es la misma la facilidad para luego poner el mortero en obra. Yo creo que esos datos podríais manejar, pues eso, alrededor de los 30 euros por metro cuadrado. Pero bueno, ya os digo que tiene
por ejemplo, lo que habla Javier, el tema del deshumectador, pues es un equipo que es caro, ¿vale? Que se colocaría en general para tratar todas las habitaciones, no en cada habitación. Pues este es un equipo que es caro y si hay que tratar distintas habitaciones habría que conducirlo, habría que generar una red de conductos, ¿vale? Aquí lo veis, pues bueno, está como exposición y es un local diáfano, entre comillas, que pues por lo tanto estará tratando el aire de todo el local. Pero si tuviésemos habitaciones deberíamos de hacer una red de conductos. Y este equipo es caro, lo que pasa es que es el equipo que te permite hacer una refrigeración o un refrescamiento mediante suelo radiante sin tener un problema de condensación y problema que puede ser grave. No os olvidéis, solo cuando tenemos refrescamiento, ¿vale? Si solo es calefacción, no. Tranquilo, Juan José, que voy a hacer todo lo posible porque suban el vídeo. Desde luego, grabar se está grabando. Con lo cual, una vez que esté terminado, le diremos al compañero Armando a ver si existe la posibilidad de que se suba a YouTube para que lo puedas oír. Última ronda de preguntas. ¿Alguna sugerencia para ampliar información? ¿Alguna guía o similar? Desde luego las hay. Yo diría que en Fenercom, pues lo escribo aquí, que es referente en guías sobre temas de eficiencia energética y demás, que es la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, seguro que tiene que haber. Y luego, por supuesto, en cualquier fabricante, y fabricantes se me ocurren muchos, el que ya habéis visto, o cualquier otro especializado en tuberías, ¿vale? Lógicamente en este negocio del suelo radiante se ha empezado a trabajar en España mucho, hace no muchos años, pues se han introducido todos los fabricantes de tubería, de agua caliente sanitaria o de agua fría, bueno, de distribución de agua en edificación, ¿vale? Sí, he comentado que en el techo, a ver, perdona, voy por orden. Jesús decía, ¿tiene algún tipo de mantenimiento de esta instalación? No, se recomienda de vez en cuando, rellenar la instalación con un desincrustante, pero vamos, tampoco es que sea totalmente crucial, porque no estamos hablando de una tubería que pueda llegar a tener muchas deposiciones, y si tenemos un filtrado en el llenado de la instalación y lo controlamos, no tendría por qué entrar ningún tipo de escoria, ¿vale? En cuanto al techo, sí, por supuesto se puede colocar. Lo que pasa es que el funcionamiento pues tiene algunas peculiaridades, ¿vale? Que habría que tener en cuenta, sobre todo, pues eso, que la emisión, la posible emisión si está en el techo, en cuanto a calor o en cuanto a frío, ya no es la misma. Se reduce bastante el rango de potencia, ¿vale? Correcto, el calor sube para arriba, así es. Por eso mismo, en uno de los dos casos se reduce el rango de potencia. Y ese caso sería, lógicamente, y veríamos, y como hemos visto, estaríamos yendo contra esa distribución uniforme en cierto modo, porque ya habéis visto que se mantiene bastante estable, pero en el caso del techo radiante iríamos contra una buena distribución de ese calor. No tendría mucho sentido, bueno, tampoco hay que ser tan radicales. Yo creo que el suelo radiante está muy bien y que el techo en función frío también puede llegar a estar muy bien, ¿vale? Funcionan, también en calor os puedo asegurar que funcionan y que yo los he visto funcionar y no generan ningún tipo de problema. Lo único que es muy posible que tengan que llegar una aportación extra mediante otro tipo de equipo, que no todo se puede hacer mediante el techo radiante. Pues bueno, si yo tengo una carga de 90 kilovatios, pues la pueda tratar, 50 de ellos los pueda tratar con el techo radiante y 40 los trate con otro sistema, con un sistema de fan coils, etcétera, etcétera. Siempre que tratemos la carga adecuadamente no vamos a tener problema, y siempre que sepamos lo que nos puede dar cada una de las tecnologías, ¿vale?
gracias a ti, Javier, y bueno, y un poco a todos por haber estado ahí. Espero que os haya resultado interesante. Me están ya tocando la campana un poco para que no me líe más, pero bueno, como habéis visto, este es un tema que me gusta mucho y ya sabéis, estoy a vuestra completa disposición para resolver cualquier duda adicional que os surgiera. Gracias a ti, Juan Antonio, perdón. Y bueno, lo dicho. Ya os informo que seguro que se subirá el vídeo y me alegro de que os haya parecido interesante. Y como os decía, a vuestra disposición, ahí me tenéis en el campus. Siento si algún momento cuesta un poquito más contestaros, pero bueno, ya sabéis que sois bastantes y que hacemos todo lo posible por estar ahí dándoos el soporte que os merecéis, ¿vale? Sin más, un abrazo grande a todos y nos vemos por el campus.